4. Aleluya. Vamos a entonar unos cantos de los que yo inicié en el Evangelio hace 40 años. Gloria a Dios. En esos me convertí. Y con esos cantos y con esas alabanzas, yo fui liberado. Ay, se liberan en el nombre de Jesús, que otra ¿verdad? Pero con los cantos. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 4 dice así, el primer versículo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Gracias, Señor, te damos, porque de nuevo nos tienes aquí congregándonos en tu nombre, Señor. Y en ese nombre seguimos confiando en usted, que el que es usted es el que habla. Simple y sencillamente, Señor, somos un canal, un vaso, un instrumento por el cual corre tu palabra, Señor. Así que yo te pido la guianza de nuevo de tu Espíritu Santo y que sea el que me dirija para predicar conforme tú lo deseas y no yo, Señor. Gracias, Señor, te doy, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Porque escrito está, es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que Jesús fue bautizado como a los 30 años. Desde los 12 años ya se sentaba con los doctores de la ley y le empezaba a hablar de la palabra de Dios. Posiblemente a esa edad ya sabía quién era cuando leyó en Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero dice ahí la Escritura que Jesús, lleno del Espíritu, ¿acaso era no guiado por el Espíritu Santo desde que empezó a platicar con los doctores de la ley? Era guiado por el Espíritu Santo y siempre tenía comunión por el Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Nos oye, sube, baja, gloria a Dios. Él es un Dios omnipresente. Tenía el Espíritu Santo. Pero dice ahí, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? De eso no vamos a hablar, ¿verdad? De la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas. Esa es la llenura. Y ahí el Señor, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué? A ser tentado por el enemigo. 40 días, dice, estuvo así. Y después de 40 días, no dice que tuvo sed. Dice que tuvo hambre. Y lo más que el ser humano necesita es el agua. Pero en otro evangelio paralelo a ese, ¿verdad? Dice que los ángeles le servían. ¿Y qué le servían? Agua. No lo dice ahí. Pero usted ve a una persona con 10, 15 días o algo, ¿qué es lo que quiere? Agua. Y ahí dice, por 40 días y era tentado por el enemigo, pero fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Eso fue lo principal. Y ahí el tentador, ¿verdad? Le dice que si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús, ya nada más falta que le decía dónde estaba escrito en Deuteronomio. Le decía, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que si sale de la boca de Dios, quiere decir que Dios no se puso un tape
para no hablar ya. Él sigue hablando conforme a su palabra. Lo que está en la palabra. Él sigue hablando. Y devuelve a mencionar también otra vez: si eres hijo de Dios, entonces le dice ahí, el Señor le vuelve a contestar, sino de la palabra de Dios, dice ahí: vete, Satanás. Pero antes de eso le dijo: si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todos estos reinos. Y le vuelve a citar la palabra del Señor. Le vuelve a citar la palabra a Jesús, ¿verdad? En Deuteronomio que dice 16, dice ahí: porque escrito está, solamente a tu Dios servirás y a ese adorarás. Yo servía a un santo de papel y de yeso, de cobre, cuando yo no tenía conocimiento de Dios. Pero ahora nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, y Él conoce en este momento lo que estamos ahorita pensando. Y vuelve a decirle: si eres verdaderamente hijo de Dios, y le vuelve a aceptar. Pero mire, Satanás también le cita la escritura. En el Salmo 91 lo dice ahí, ¿verdad? Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Porque le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate, que los ángeles te van a guardar. Y Satanás le citó la escritura también, que está en el Salmo 91: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Porque escrito está, le dijo el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Pero el enemigo se sabe la palabra, pero no la aplica a su vida, y no la aplicó, porque es el padre de mentiras. Y mucha gente podrá decir la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios, y usted puede decir que está bien mal, en adulterio, en fornicación, es un borracho, lo que sea, pero son dones que Dios se les ha dado a esas personas, y los dones son irrevocables. Y no debemos de dejarnos llevar por eso, si dejamos llevarnos por el río del Espíritu Santo, lo que está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Y ya después de todo eso, de los 40 noches ahí, el Señor se regresa a donde siempre, ¿verdad? Hay unas cosas que habla Mateo, otro Marco, Lucas, pero dice que empieza el ministerio, no empieza, ya había empezado el Señor ahí, ¿verdad? Después de ser tentado por el enemigo en el desierto. Pero Él llega siempre, como siempre lo conocía, a las sinagogas y empezó a hablar. Y le entregan el rollo de Isaías. Y no es que por suerte lo agarró ahí, sino que buscó Isaías, donde dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios venía sobre reyes, sacerdotes, venía sobre ellos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros, como que los pobres son más receptivos para escuchar la palabra de Dios. También pobres en el espíritu también ahí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ningún profeta fue enviado para quebrantar el corazón de nadie. Ni Amós, ni Jeremías, ni Zacarías, ni nadie. Algo, porque no tenían, aleluya, el poder que tenía el Señor Jesús. Las palabras: cérquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Siempre la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este hombre habla como nunca ha hablado nadie. Y eso es lo que decía el Señor, ¿verdad? Y luego lo sigue diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. Usted y yo éramos cautivos ¿del qué? Del pecado. Pensábamos que nuestra religión, nuestra denominación nos iba a salvar. Pensamos que el santito, la virgencita, o el rosario, el escapulario, o lo que teníamos tatuado, lo traíamos en la cartera, nos iba a salvar. Eso es un amuleto que no sirve para nada. El único que tiene poder para salvar es Jesucristo. Solamente Él es el que tiene poder para salvarnos. Y eso no hay palabras como expresarle a la gente de que somos salvos. No vamos a decir que somos salvos hasta que lleguemos al cielo, no. Desde este momento
el Espíritu da testimonio de que eres salvo. No lo que tú piensas, lo que yo creo, es el Espíritu Santo el que nos dice, eres salvo. Somos salvos, somos santos, somos justificados, somos redimidos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y por lo tanto, mi querido hermano, el Señor nos tiene en sus manos para seguir alabando y glorificando al Señor de señores y Rey de reyes, y nadie va a impedirlo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros, por el rescate de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque escrito está, aleluya, porque escrito está: vista a los ciegos. Yo estaba ciego, pero ahora veo. ¿Y quién fue el que te abrió los ojos? Pues no sé, dijo. El pecador aquel, pues yo no sé, si no me importa ese pecador que o no lo sé, ¿verdad? Pero a mí, yo antes era ciego y me abrió los ojos. Le dijo el ciego a los fariseos. ¿Qué? ¿Acaso quieren ser discípulos de él también? Y se enojaron y lo sacaron de la sinagoga. Allá lo encontró el Señor afuera. Pues sí, yo no sé, ¿verdad? Pero yo estaba ciego. Y nosotros también estábamos ciegos espiritualmente. Pensábamos que éramos buena gente, no fumamos, no adulteramos, no fornicamos, no hacemos esto y lo aquello, con todos me llevo bien. Pero dice que por las obras no vamos a ser salvos. Porque las obras, como dijo Isaías, son como un trapo de inmundicia. Y el trapo de inmundicia es el que se enrollaban los leprosos y cuando se lo quitaban llenos de pus. Así yo los quitaba a veces en el seguro cuando estaba en urgencias. Tenía que echarle agua, suero para poder despegar la venda. Y a veces en la venda venían pedazos de piel con la pus y olía bien feo, bien feo. Así es para el Señor, para aquellos que dicen, no, yo voy a dejar este dinero para la obra así, de nada va a servir. Va a servir cuando nosotros tengamos a Cristo. Ay, sí, las obras van a servir, como dice en Santiago. Pero ahí dice, sigue diciendo, a poner en libertad a los oprimidos. Estábamos oprimidos, hermano, totalmente oprimidos. Porque el psicólogo no puede quitarte la opresión, el psiquiatra menos, el psicoterapeuta tampoco. La Madre Teresa de Calcuta, la Virgen de Fátima, la de Macarena, algo de todos los apelativos que tiene el diablo, no te lo va a quitar. La opresión no te lo va a quitar el clonazepam, no te lo va a quitar el Beto, no te va a quitar cualquier antidepresivo. El único que te puede quitar la opresión es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. Vienen depresiones a veces a nuestra vida, vienen desánimos, viene todo eso, pero bendito sea el nombre del Señor, que tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos que clamamos al Señor y Él nos ayuda. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él nos sigue ayudando, hermano. Por eso estamos aquí. A todos nos llega desánimo, a todos. Mejor quítame la vida, dice Isaías. Ya no quiero vivir. Jonás, mejor ya quítamela, ya no quiero vivir ahí. Pero somos instrumentos que tenemos que trabajarle para el Señor. Bueno, para la mano, aleluya. A predicar el año agradable del Señor. Y eso estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Predicar las buenas nuevas al año agradable del Señor. Jesucristo, hermano, el único que puede salvarnos y darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero cuando leyó Jesús esa parte de las Escrituras en Isaías, le dice, hoy estaban todos ahí, este hombre cómo habla y cómo algo. Entonces empieza a decirle, hoy se ha cumplido delante de todos vosotros esta profecía. Y se enojan. Y empieza el Señor y empieza a saber los pensamientos de él. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Si algo bueno ha de salir de Jerusalén. Ahí es donde se crió, porque nació en Belén. Yo nací en Ciudad Cuya, Coahuila, y no conozco. Y yo me he criado como en 10 estados: Aguascalientes, Sinaloa, Mazatlán, Colima, Oaxaca, Tijuana, muchas partes. Pero no conozco dónde nací. Jesús no sé. Pero él se crió en Jerusalén. ¿Y qué? Aparte, su papá no es José. Si hubieran sabido que nació de obra del Espíritu Santo. Porque la Escritura no dice así, ¿verdad? No sabían, eran doctores en la ley. No escudriñaban la palabra de Dios. No escudriñaban el Antiguo Testamento.
¿verdad? Y entonces, este era ahí José, hijo de José. Por eso dice él, la piedra reprobada. La piedra reprobada. Y empieza a hablarse el Señor también. Elías había muchas viudas en Jerusalén, había muchas viudas en Israel, y solamente fue una viuda, la viuda de Sarepta, para que le diera de comer. No era judía. Le estaba diciendo eso como diciendo, si ustedes dicen que soy de Jerusalén, miren lo que estoy haciendo. Y en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero nada más sanó a uno, nada más, a Naamán, el sirio. Y más se enojaron estos, diciendo, sabía lo que le estaba tirando, como diciendo, sí, yo fui criado en Jerusalén, pero es que la Escritura no dice, ¿verdad?, que en Jerusalén puede decir, y lo agarran y se lo llevan para despeñarlo y arrojarlo. Pero el Señor, en su habilidad, se escapa de ahí y se va. Porque si hubiera hecho otro milagro ahí, entonces hubieran dicho, sí, cierto, es el Hijo de Dios. Pero él se zafó, como diciendo, no dice la forma, la manera o algo, pero él se zafó de ellos y pasó en medio de ellos. Porque yo me dejé de pensar, si hubiera sido un milagro, entonces pues hubieran pensado, sí, este es el Hijo de Dios. Pero con la autoridad y con el coraje y con el celo, bendito sea el nombre del Señor, Dios se hace así. Hace mucho tiempo ahí en la empresa, parece, no sé si estaban cantando, yo estaba predicando otro, y en la puerta estaba un hermano que era policía, el hermano Chinto, que ya está con el Señor. Y llegó una persona más alta que yo, así bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte, yo lo vi. Y estaba discutiendo, y alguien que estaba estropeando ahí el servicio, y me entró un coraje, un celo, hermano. Y ahí voy yo, y ahí voy directo, y afuera me ve él, que voy para con él, pero yo iba a hablarle, yo no iba a golpearle nada de eso. Yo si sabes que guarda silencio, por favor. Y me vio y se corrió para atrás ahí. Y ya después me puse a pensar, ya después hay ángeles que están detrás de ti, que te guardan. Posiblemente él vio a alguien así, porque a mí qué, pues, con un golpe me lo tiro y ahí lo dejo ahí a ver qué pasa. Pero no, yo no iba a eso, a golpear. Yo iba a decirle con el celo y la autoridad, así el Señor debe haber salido. A mí que me van a pasar nada, yo ahorita me voy a pasar por el medio y a ver qué me van a hacer. Ay, el Señor, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ahí, ¿verdad? Por eso dice, si ustedes no quieren nada de nuestro Señor Jesucristo, dijo Saulo de Tarso, entonces me voy con los gentiles. Y por eso les pide, bueno, si ustedes dicen que no es Jerusalén, que algo nacido bueno ahí, entonces le da la explicación de la viuda de Sarepta, la de comer, y ahí él la protege. Y de Eliseo también, aleluya. Aquel que hizo doble de milagros que Elías, también le dice, aleluya. Solamente Naamán el sirio, que no quería porque el río estaba muy feo, mucho lodo, pero pues no, la muchachita que le cuidaba le decía, ¿qué te cuesta 7 veces que te zambullas? Hazle caso al profeta. 1, 2, 3, y no pasaba nada, y salía lo mismo, todo leproso. 4, 5, a lo mejor debe haber pensado, ahorita que salga así me va a ir con esta muchacha que me está diciendo. 6 y 7 y limpiecito salió, hermano. Aleluya. Por eso los judíos, los fariseos, los legalistas se enojaron, hermano. Porque Dios trabaja de diferente forma, de diferente manera. Porque usted y yo no somos iguales, somos diferentes, hermano. Somos diferentes cada uno de nosotros. Y Dios trata con nosotros de diferente forma, de diferente manera. Y te conoce y conoce tu nombre. Y así como nos conoce, no te conoce los que están en Corea del Norte, Corea del Sur, los que conocen allí en Ucrania, los que conocen en Salvador, en Nicaragua, Guatemala, en la India, en Pakistán, en todo eso. El Señor está presente
¿Cómo es posible ese? Sí, Él es un Dios omnipresente. Y Él es un Dios omnisciente. Y Él es un Dios que sabe todos los idiomas. Pero bendito sea el nombre del Señor. Cuando estemos en el reino de los cielos, solamente un idioma va a haber y vamos a cantar al Señor: santo, santo, santo al Cordero. Y bendito sea el nombre del Señor. El león de la tribu de Judá, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Juan lloraba en la isla de Patmos: no hay nadie que pueda abrir el libro de los sellos. Y aparece: solamente hay uno, el león de la tribu de Judá. Y ese es Jesús de Nazaret, el que abrió los sellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él tiene todo el derecho, todo el deber. Bendito sea el nombre del Señor, abrir los sellos, porque Él pagó un precio en el monte Gólgota. Él derramó su sangre por usted y por mí. Él se llevó tus pecados y los míos. Y por lo tanto, mi querido hermano, no somos vencedores, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, no de una religión, no de una denominación, sino del Señor de señores. Por eso le cantamos y le adoramos al Señor en espíritu y en verdad, el león de la tribu de Judá. Aleluya. ¿Quién éramos nosotros para que Él muriera por nosotros? ¿Qué éramos nosotros que Él tuvo que venir aquí a este lugar, a esta cloaca, a este basurero? Pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que el mundo representa a usted y a mí, entonces envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Unigénito. Cuando estuvo aquí fue el primogénito, porque tuvo más hermanos y hermanas. Pero allá en el reino de los cielos, Él sabía, Satanás, quién era, y Él quería hacer tropiezo. Este ángel querubín, que dicen los teólogos que era lleno de sabiduría y de poder, y aún así lleno de sabiduría y poder, se puso en contra del Señor. Y por eso quería tumbarlo desde chico a Jesús, con Herodes, a matarlos. En la tempestad con los discípulos, aleluya, donde quiera pudo hacerlo. Pero Dios no lo permitió, lo protegió. Y Él sabe hasta cuándo el Señor nos ha de llamar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Hasta cuándo? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y de la boca de Dios escribió todo esto. Y usted, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, entonces bendito sea el nombre de Dios, empezamos a leer. Esos que estaban en la sinagoga eran prejuiciosos, como diciendo: ¿quién es este? Y quien nos pone el ejemplo, siempre les ponía un ejemplo de algo. Pero Él se escapó. Bendito sea el nombre de Dios. Él dio su vida por nosotros, hermano. Y eso no se nos debe de olvidar. Nunca se nos debe de olvidar que Jesús de Nazaret vino a este basurero, porque el perdido no era Él, éramos nosotros. Nosotros no fuimos el que lo hallamos, Él fue el que nos halló en este lugar. Extendió su mano, hermano, de donde estábamos, en el lodo cenagoso, ahí en la podredumbre, en el adulterio, en la fornicación, en las mentiras, en todo, en la idolatría, estaban, y extendió su mano, y nosotros nos agarramos de la mano del Señor Jesucristo, y no nos va a soltar mientras nosotros nos agarramos bien firme. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él vino a la oveja perdida, y usted y yo éramos la oveja perdida, y nos agarramos de Él. Bendito sea el nombre del Señor, y no nos soltamos. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Por eso estamos agradecidos. ¿Que no eran 10 los que yo sané? Nada más tú viniste a darme las gracias. Y era un extranjero, no era un judío. Y le pone el ejemplo de la viuda de Sarepta, y le pone el ejemplo de Naamán el sirio, y él pudo ponerle más ejemplos, como diciéndole
También, como dijo el apóstol Pablo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron, aleluya, que ese es usted y yo lo hemos recibido, nos dio poder, nos dio potestad ¿de qué? Aleluya, de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces podemos decirle: heme aquí, Señor, soy tu siervo y tú dime lo que tengo que hacer, que sea bajo la guianza del Espíritu Santo, para agradarte a ti, no al hombre. Solamente quiero agradarte a ti. Y si tú estás, bendito sea el nombre del Señor, en medio de todo esto, tú, Señor, harás de nosotros como tú quieras, no como yo quiera, como tú quieras. Y a veces no lo entendemos y no lo comprendemos, y pasa un mes, pasa un año, pasan 2, pasan 3 años y nos damos cuenta de lo que el Señor quería para con nosotros, hermano. Porque Él conoce nuestra vida. Y aún así, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía. ¿Cómo está eso? Así lo dice la palabra de Dios, ya nos conocía. Por eso recordamos nosotros los que hemos pasado por tantas cosas malas en el mundo, cómo no chocamos, nos mataron, nos cuchilladas. Yo tengo 2 cuchilladas que me hicieron, una en la espalda y otra aquí que me dieron aquí. Y yo pude haber ser muerto, pero dije, me pasó como el apóstol Pablo. Yo estaba bien equivocado, pero el día que me hablaron de Jesucristo, gloria, fue otro diferente. Yo me sentaba atrás y tenía ganas de llorar y de gritar, pero el orgullo, hermano, no me dejaba hacerlo. Porque decían, pues ellos ya sabían que yo era médico, como un médico ahí llorando con todos los demás acá. Yo algo, ¿cómo es posible eso? Pero el día que Dios me destapó y empecé a gritar y a llorar y a alabar, aleluya, fue otra cosa. Porque hay gente que se aguanta por llorar, se aguanta por abrir su boca, se aguanta por decir amén, se aguanta por decir aleluya. Pero el día que no se aguanta y empieza a decirle: Señor, yo te quiero, Señor, yo te amo, tú eres mi Salvador, mi Redentor, tú arrojaste todos mis pecados a lo más profundo de la mar, y más, nunca más te acordarás de ellos. Por eso te alabo, Señor. La gente se acordará, el hermano, la hermana, fulano, el padre, la madre, el esposo, la esposa, pero tú no, Señor. Y por lo tanto yo voy a agradarte a ti, porque tú, Padre Santo, te llevaste todos mis pecados y los arrojaste a lo más profundo del mar, y nunca más te acordarás de ellos, aleluya. Nunca más te acordarás de ellos, aleluya. Nunca más, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Nunca más. Póngase de pie, por favor, y Estrellita, súbele, por favor, mientras pasan a administrar, porque los levitas están juegue y juegue, ya hable y hable. Si les pregunto yo de algo, así como cantan acá, a ver si es cierto. Si les pregunto a ver de qué prediqué, yo creo que ni saben. Aleluya. No todos, no todos los levitas, no todos. Gloria a Dios, aleluya. Súbele. Padre Celestial, te doy gracias, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. No tenemos palabras cómo agradecerte, Señor. No tenemos palabras, Señor, cómo dirigirnos a ti. Pero sí una cosa, Señor, podemos decirte: que te amamos, Señor. Que no hay palabras como